Capítulo 2, en el versículo 18 habíamos visto la iglesia de Tiatira y habíamos dejado en la iglesia de Tiatira, pero habíamos avanzado un poco en cómo se había manifestado el Señor Jesús en esa iglesia, las características. Y ahí estábamos viendo sobre la Jezabel y habíamos dejado en la Jezabel. En el versículo 19, antes de que hable de Jezabel, dice: yo he conocido tus obras, mi versión antigua dice caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, hemos comentado el versículo, pero podemos ver cómo el Señor Jesús se fija en todos los detalles, ¿no? Porque si nosotros analizamos cada una de las palabras, Él nos está mirando y no se le escapa nada, ¿no? Absolutamente nada. Dice: he conocido tus obras, tu amor, servicio, fe, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, y cómo nos vigila el Señor, ¿no? Cómo nos está evaluando el Señor. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, y así todos los días de nuestra existencia. Poco les reprocha, porque el Señor se está refiriendo a los cristianos que estaban ingresando a un gran periodo de lucha y de confusión de doctrina y de persecución en el aspecto doctrinario. Y el Señor se detiene a mostrar una problemática que nosotros la minimizamos, y la minimizamos quizás porque no hemos ingresado al campo o a ese campo de los problemas o la problemática que tenía la iglesia cristiana primitiva en la entrada de los gentiles que adoraban ídolos, una variedad enorme de ídolos, a un Dios como Jehová. Cuando ustedes repasan la vida de los israelitas y leen en el Antiguo Testamento el enojo de Dios, la furia de Dios, la ira de Dios, cuando veía que los israelitas se iban tras de los dioses ajenos, y como Dios hacía estrago y mataba a los israelitas, se enardecía el Señor, se encendía el furor de Dios de que se adore a otro Dios, y tenía sus razones, por supuesto. Va más allá de la inteligencia, va más allá de lo humano, porque sin querer entrar a juzgar a los israelitas, con mi pensar actual moderno o por la conversión por el Espíritu de Dios, a mí me parece muy animal, retrógrada, de bestias brutas, de que nosotros estemos adorando ahora al sol, que opinan a la luna, ya hemos comentado, a las estrellas, y que yo venga en esta tarde y venga a decirle que, bueno, oremos no a Dios, no a Jehová. Yo estaba pensando en el Dios Sol. ¿Qué opinan, hermanos, si adoramos al Dios Sol y comenzamos a hacerle pedido al Dios Sol, la luna y las estrellas? Pero por supuesto, usted diría que le ha pasado a Roberto, se ha enloquecido, pero ni a ustedes les nace eso. Bueno, pero los israelitas tenían un gran problema. Bueno, ahora que había venido Cristo, los israelitas ya estaban corregidos en los tiempos de Cristo, según la profecía que vamos a ver enseguida de Oseas. Y ellos ya no adoraban a dioses falsos, adoraban a Jehová, y eran celosos de Jehová, entendiendo mal la doctrina de Jehová, fariseos, saduceos, esenios. Pero la problemática se presentaba ahora de que los gentiles fueron llamados a servir al Señor, fueron llamados al Evangelio del Señor. Y los gentiles se estaban convirtiendo a Cristo, pero ellos venían, los gentiles, una variedad, cuando hablamos de gentiles estamos hablando de todas las naciones no judías, habían muchísimas naciones. Y el apóstol Pablo recibió el ministerio de los gentiles.
Y como dijo el apóstol Pablo, a Pedro le fue encargado los de la circuncisión, es decir, los judíos, encargado de evangelizar y de cuidar a los cristianos judíos. Y a mí se me ha dado, dice, el ministerio de los gentiles y mi ministerio honro. Fue un gran Moisés, ya dijimos, para mí un gran Moisés de nosotros los gentiles, con una sabiduría extraordinaria y un poder extraordinario superior a todos los apóstoles. ¿Y cuál era el problema? Que el apóstol había lanzado todas las doctrinas en su epístola, pero con una sabiduría divina que después lo vamos a comentar cuando terminemos las 7 iglesias. Y que yo les dije, agarren una pizarra y con una tisita vayan señalando cuántas veces han leído Romanos capítulo 2 y Romanos 11. Y no han leído nada, probablemente ni lo han leído. Y a lo mejor lo han leído curioseando un poquito. Pero yo les exagero, ¿no? Pero que hay que estudiar el capítulo 2 y el capítulo 11. ¿Y qué tiene el capítulo 2 y el capítulo 11? Bueno, cuando terminemos las 7 iglesias, vamos a estudiar el capítulo 2 y el capítulo 11. Y vamos a ver muchas cosas que dice Pablo allí, pero muchísimas cosas. Por eso los invito a que lo sepan de memoria, para que lo comentemos sabiendo juntos. Y la problemática era que esos gentiles se convertían a Cristo y entraban a la nueva iglesia cristiana, a la fe, mejor dicho, la nueva fe cristiana, y abandonaban sus ideologías paganas, pero se presentaba la problemática de los varios dioses. Pero había en ellos una fidelidad extraordinaria a Cristo y ellos no querían saber nada con sus dioses. Miren ustedes, los gentiles convertidos no querían saber nada con sus dioses. Le tenían terror, por así decir, al Señor verdadero y de provocarlo a celos con lo que no era Dios, dioses falsos. Y acá se presenta la problemática que cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, lo leemos informándonos, sin darnos cuenta quizá de la profundidad de lo que Pablo dice y por qué lo reitera, y por qué lo reitera, palabras van, palabras vienen, con sabiduría, por supuesto, por una gran problemática que se sucedía en tiempo de los gentiles cuando se estaban convirtiendo. Y eso se dio en mayor grado cuando pasó el tiempo y ya no estaban los apóstoles. Y entonces nosotros habíamos leído Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9, como repasando nomás, Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9, y allí había un tal Felipe. Y otro día dice, partidos Pablo y lo que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él, uno de los 7 elegidos, que aparece en los primeros libros, en los primeros capítulos, de Hechos de los Apóstoles. Y este tenía, noten, este Felipe el evangelista tenía 4 hijas que profetizaban. Era común entonces que hayan hombres que profetizaban y mujeres que profeticen. Y hasta el apóstol Pablo había dado instrucciones, ya lo hemos comentado, que la mujer, cuando entraba a la iglesia, tenía que tener su cabello largo, que era el velo que Dios le ha puesto a la mujer para entrar en la congregación por causa de los ángeles, decía el apóstol Pablo. Pero al hombre le era deshonroso, no podía entrar ni con cabello largo como las mujeres, cabello largo hasta los hombres, sí, era así se usaba, pero no hasta la cintura. Y a la mujer le era dado el cabello en lugar del velo, así que si la mujer no tenía, estaba rapada, que era deshonrar a Dios entrar rapada a la congregación, tenía que ponerse velo. Y entonces ahí habla Pablo de detalles de la profetisa, pero la que era profeta podía entrar con velo o sin velo porque tenía una autoridad, un sello de la autoridad divina. Entonces había una diferencia entre la mujer que no tenía el don de profecía y la mujer que tenía el don de profecía. Y la mujer que tenía el don de profecía, profetizaba, era una autoridad en la iglesia.
todo profeta, sea hombre o mujer, era una autoridad en la iglesia. Y acá se presenta el problema, cuando pasan los años, aparece, según los estudiosos, los historiadores, los documentos que se encuentran, la tradición, que efectivamente había una mujer llamada Jezabel que era profetisa. Entonces muchas veces lo tomamos al texto como puramente simbólico, que a la vez nosotros lo podemos tomar como simbólico porque muchas veces hace así el Señor en diferentes libros y textos que tienen 2 o 3 aplicaciones que son adecuadas, que no podemos decir esta explicación vale, esta explicación no vale, o esta, perdón, interpretación vale, esta otra interpretación no vale. No, hay textos que tienen varias aplicaciones, varias interpretaciones válidas. Y acá esta Jezabel tiene un aspecto que lo vamos a estudiar, 3 interpretaciones de esta Jezabel. Vamos a encontrar 3 interpretaciones. La primera, una literal de que había una Jezabel que se hacía llamar profetisa, engañaba que era profetisa. ¿Y qué enseñaba esa Jezabel? Y bueno, ¿qué enseñaba? Enseñaba a que se podía comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y para nosotros eso es el problema. Pero ¿qué vamos nosotros a la carnicería a comer animales sacrificados al sol, a la luna, a las estrellas o a qué Dios? Nosotros vamos a la carnicería, no tenemos ese problema. Y si alguien me llegara a decir, por lo menos a mí, me voy a comprar 1 kilo, no sé, en las otras naciones, no sé si, parece que no hay nadie de España, no veo, pero en Córdoba o en Salta o en Tucumán o en Misiones, como se llaman los cortes, ¿no? Pero yo me voy a una carnicería y digo, denme 1 kilo de blando o 1 kilo de paleta, y no pregunto si ha sido dedicado al dios Sol. Y si llega a venir uno y me dice, mire, esta vaca, estos cortes, han sido dedicados al dios Mamón, yo los miraría y me reiría y les diría, a mí que me importa, dame la carne igual y me la como. Y fíjense que ahí se presentaba el problema. Y venían los cristianos gentiles. Ahora nos retrocedamos hacia atrás y veían un animal sacrificado a un dios falso y ellos ya conversos, y no querían comer la cosa sacrificada al ídolo porque la comían con conciencia de pecado. Y al comer con conciencia de pecado, entonces lo que no era pecado se convertía en pecado. Y entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con la sabiduría que el Espíritu Santo le dio a un apóstol Pablo, el apóstol Pablo comenzó a trabajar con la mentalidad, los sentimientos, las emociones, la psiquis de los gentiles convertidos y el sentimiento y el sentir pecaminoso que ellos adquirían al comer un animal sacrificado a los ídolos. Para nosotros no hay problema, pero le estudiamos la problemática de la iglesia cristiana primitiva, de ahí que el Señor se enoja con esa falsa profetisa porque los hacía pecar a los gentiles convertidos. ¿Y cómo los hacía pecar? Y los judíos convertidos, que no les importaba nada, ni Chemo, ni Dagón, ni Astarot, para ellos Jehová es Jehová, y que alguien le diga este animal ha sido ofrecido a tal Dios, pero los judíos se mataban de risa, ¿y qué me interesa a mí? Para mí hay un solo Dios y punto. Y comían igual, pero el gentil lo comía con conciencia de pecado y pecaba. Entonces ahí pecaban judíos, ¿cómo? Y pecaban gentiles, ¿cómo? Y esta es una problemática grave porque tenía que ver con la salvación, la santidad de los gentiles convertidos o de los judíos que llevaban a los gentiles a pecar. Era una gran problemática de la iglesia cristiana primitiva y post-iglesia cristiana primitiva. Con el tiempo ese problema desaparece. Entonces tenemos que saber un poquito de la historia bíblica, de la problemática en doctrina y en materia de pecado en aquellos tiempos, para que podamos entender el enojo de Cristo con esa falsa profetisa Jezabel. Y entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8 y lo vemos al apóstol Pablo. Y después leanlo ustedes, bien tranquilo, todo el capítulo 8, entiéndanlo bien. Y el apóstol Pablo dice, vamos a leer desde el versículo 4,
4 y 5 primero. No vamos a leer, ustedes lean después, les sugiero todo el capítulo. Pero el 4 dice el apóstol Pablo, acerca pues de las viandas o alimentos que son sacrificados a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Versículo 5. Porque aunque haya alguno que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entonces comienza diciendo el apóstol Pablo que con respecto a las cosas sacrificadas a los ídolos, los animales sacrificados a los ídolos, no nos hagamos problemas porque no hay más de un solo Dios. Y en el versículo 5, que aunque hayan algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, porque hay muchos dioses y muchos señores, pero con minúscula. Versículo 6, dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por él. O sea que a nosotros no nos afecta comer ningún alimento sacrificado a ningún Dios, porque nosotros sabemos que el verdadero Dios es Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no interesa que algún animal esté sacrificado, a ningún Dios lo comemos igual. Tenemos libertad, porque tenemos ciencia, y tenemos fe, y tenemos conocimiento, y comemos riéndonos, pero a mí qué me interesa que esté adorado a que este animal esté dedicado a tal Dios, no me interesa. Como con libertad. Pero Pablo comienza a explicar, pero ¿a dónde se presenta el problema? Y ahora vamos al versículo 7. Pero, y hermanos, presten atención para que sepamos que este problema de las cosas sacrificadas al oído y el enojo de Jesucristo con aquella profecía Jezabel tiene sus razones. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos, con conciencia del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. ¿Han entendido, hermanos? Una cosa era que hayan cristianos judíos, cristianos de esta nación, de esta otra nación pagana ya, ¿no? Paganas convertidos al cristianismo. Entonces había muchos cristianos como ahora. Hay cristianos argentinos, cristianos paraguayos, cristianos chilenos, cristianos y cuántas naciones hay, cristianos, pero, y entonces cada uno tenía sus dioses, dejando sus dioses, se convertían al Señor, pero ellos no tenían esta ciencia, esta seguridad. Yo como esta carne que está dedicado al dios Baal, pero a mí no me interesa el dios Baal, no, para ello era pecaminoso. ¿Cómo le voy a hacer esto yo a Cristo? ¿Cómo le voy a hacer esto yo a Jehová de comer una carne que le han ofrecido al dios Chemos o al dios Astarot? Y entonces ellos decían, no, yo esta carne no la como, me voy a comprar carne a ver que no esté sacrificado a ningún dios. Y entonces el gentil de tal nación o de tal nación comía con libertad. Pero si alguien le decía, esa carne está sacrificada a tal dios, y estaba en la carnicería, el gentil decía, no, yo no como. Y entonces cuando iba a un lugar a comer carne, lo invitaban a comer carne, el gentil se ponía mal, porque preguntaba, ¿y esto no habrá sido sacrificado a algún dios? Y su duda, que digan, no está sacrificado a ningún dios, y eran mentiras. Y ellos tenían miedo entonces de comer y pecar. Miren la consagración del gentil, que no querían comer carne dedicada a tal dios porque tenían la conciencia de que podía ser pecado para él, y de que lo hería a Dios y que pecaba contra Dios y no quería comer. Y venía el judío y se mataba de risa, si era un judío, un hermano en la fe, y agarraba la carne y la comía sin preguntar nada. Y el gentil se sentía espantado. Para el gentil era pecado porque podría haber sido dedicado a tal Dios. Y el judío se mataba de risa, el judío cristiano, porque decía, pero a mí no me interesa que lo ofrezcan a quien quiera. No existen los dioses falsos. ¿Qué debe tener conciencia de pecado si no existe? Como que yo agarre ahora un blando y delante de todos ustedes lo agarre y lo dedique al foco. Y ustedes lo van a comer, se van a matar de risa y van a decir que me interesa que esta carne esté ofrecida al foco.
si el foco no es Dios. Pero el gentil sí comía con conciencia de pecado. Entonces él no tenía esa ciencia. Aunque ellos eran cristianos, no le venía esa libertad de decir, yo también voy a comer, total, hay un Dios verdadero. No, decía, no, esta carne está sucia, esta carne está contaminada, y para él era pecado. Entonces sigamos leyendo la problemática, por eso es que está esto escrito, y quizá lo hemos leído y no sabíamos la profundidad de lo que quiere decir el apóstol, o en lo que quiere señalar el apóstol Pablo, lo que quiere decir el apóstol Pablo, la problemática de aquella época. Y entonces leamos el versículo 8. Y si bien la vianda o el alimento no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Versículo 9. Pero mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Entonces los gentiles estaban con esa flaqueza. No, yo no voy a pecar contra Dios. No, yo no voy a ofender a Dios. ¿Cómo voy a hacer eso si esta es una carne sacrificada a un Dios falso? Y el judío con su libertad decía, no, esto no tiene nada que ver. Y muchas veces, miren lo que hacían los judíos cristianos con su libertad de comerse quizás un asadito, y el gentil no podía, el cristiano gentil no lo podía hacer, entonces sigamos viendo. Versículo 9, ¿no? Mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los gentiles, que eran los flacos, que no podían comer con libertad. Para ellos estaba contaminado y entonces para ellos era pecado. Porque si ellos violaban su conciencia porque sentían que era pecado y se adelantaban a comer, entonces estaban pecando contra Dios porque estaban pisoteando la conciencia de ellos de pecado. Lo que no era pecado luego era pecado porque lo comían con conciencia de pecado. No tenían ciencia. Entonces, versículo 10. Versículo 10, hermanos, miren por favor. Porque si te ve alguno a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ahora noten versículo 11, que grave. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Versículo 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Esa era la problemática. Ahora no hablemos de la Jezabel, hablemos del verdadero cristiano en tiempo del apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo convertía y convertía a muchos gentiles de diferentes naciones, cada uno con su problemática, con su Dios, y ahora se convertían, pero ellos, como gentiles, no comían carne sacrificada a sus dioses, a sus diferentes dioses. Pero los judíos, contentos, comían la carne que sea, porque tenían ciencia, tenían conocimiento y tenían libertad, y sabían que no era pecado. Pero no lo podían hacer entender a los gentiles. Pero muchas veces en esa reunión de hermanos estaban los cristianos judíos, cristianos elamitas, son naciones de aquellos tiempos, partos, medos, de diferentes partes del Asia, y al verlo a los cristianos judíos comer, y ellos le decían, no es pecado, se sentían adelantados a comer, pero violando su conciencia. Entonces sus hermanitos cristianos judíos, con su ciencia, con su libertad, con lo que no era pecaminoso, con este pedazo de carne, digamos, que no era pecaminoso el comerla, el gentil se sentía mal y decía, pero yo estoy mal de la cabeza. Si mi hermano cristiano judío lo come, yo también me voy a adelantar a comer, voy a comer también y voy a participar. Pero lo comía con conciencia de pecado, y entonces miren la palabra del apóstol Pablo en el versículo 11, y por tu ciencia, ¿qué va a pasar? Se perderá el hermano flaco. Grave, ¿no? O sea que si el gentil comía con conciencia de pecado,
no tenía que comer. Hasta que no tenga ciencia y libertad y se sienta liberado en su interior y decir, no, 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 ahora estoy convencido que puedo comer cualquier carne dedicada a cualquier cosa, bueno, como, y ya no sentía que era pecado. Pero era muy difícil convencerlo y convertirlo al judío en su convencerlo y convertirlo a la libertad que podía comer cualquier tipo de carne ofrecida a cualquier dios, porque no había ningún dios más que el Dios verdadero. Y la cosa era tan grave que estamos hablando de pecado y de qué más, y de perdición. Y que el cristianito ese judío pecaba contra Cristo, afectando la conciencia del hermano flaco. Contra Cristo pecáis. Grave, ¿no? Por lo tanto, si algo va a afectar la conciencia, voy a hacer que peque el hermano, que se pierda el hermano, la culpa iba a recaer sobre ese hermano y también sobre mí. Entonces, si esto va a afectar al hermano, pues jamás comamos carne, porque el gentil no sabía si estaría o no dedicado a un Dios, y con ese miedo no quería comer. Y el israelita comía. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como judío cristiano? No voy a comer carne. Comeré lechuga, comeré poroto, comeré garbanzo, comeré cualquier cosa. Y si no, a que vaya a un lugar donde alguien tenía ave de corral, o tenía vaca, o tenía oveja, y ya estaba el gentil tranquilo comiendo una carne sabiendo que no había sido ofrecido a ningún dios. Ahora, cuando nosotros leemos estos textos, están pasados de moda, y lo leemos 100 kilómetros por hora, pero eso fue un problema muy real, que se trataba de pecado y de perdición, y de hermanos que estaban libres en Cristo, judíos, y que hacían pecar a los gentiles, porque no podían hacer que ellos coman con libertad la carne sacrificada a los ídolos. El consejo entonces, jamás comas carne delante de un gentil que no tenga ciencia. ¿Está claro, hermano? Y la Jezabel, coman nomás, le hacía que coman. Y los gentiles cristianos comían con conciencia de pecado y pecaban y comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Entonces por ahí algunos teólogos se van con el tema Jezabel solamente al simbolismo y buscan todo el aspecto simbólico, pero si bien vamos a encontrar otras dos interpretaciones, esta era una real. Y vamos a ver más textos todavía. En Hechos, capítulo 15, versículo 28 al 29. Hechos, capítulo 15. Primero leamos el versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea, cristianos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. El versículo 2, así que se suscitó, diferentes versiones, una gran contienda o disensión, no pequeña, o sea grande, a Pablo y a Bernabé contra ellos, y determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. ¿Se acuerdan ustedes que hemos comentado? El primer concilio cristiano. Y viajaron todos porque pelearon en materia de doctrina. Se tienen que circuncidar y guardar los ritos de Moisés. Pablo y Bernabé decían, todo eso ha sido abolido. No, no ha sido abolido. Sí ha sido abolido, y no le creyeron a Pablo y se armó una tremenda discusión. Fueron a los apóstoles, y ustedes se acuerdan que hemos leído nosotros en el versículo ahora 9 y en el versículo 10 que el apóstol, 9 al 11, que el apóstol Pedro, que era tenido como una autoridad para los cristianos judíos, y le dice Pedro que ninguna diferencia hizo el Señor entre nosotros y ellos, es decir, entre los judíos y los gentiles, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Les dice a los de Judea, esos cristianos que decían que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pedro los reta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o la cabeza de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Toda esa cantidad de leyes rituales que leemos. Versículo 11. Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos.
por la fe en Cristo, invocar el nombre de Jesús. No necesitamos de sacerdote, no necesitamos de ofrenda, ni de vaca, ni de toro, ni de ovejas, ni nada, ni palomino si eras pobre, etcétera, etcétera, nada. Tan solo decimos, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados por la gracia de Cristo. Ese es el Cordero. ¿Qué rito y qué circuncisión? Nada. Pero ahora van a notar ustedes, ¿por qué yo les leo esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Que después que se soluciona el problema de la contienda provisoriamente, ¿no? Porque ahí esos cristianos judíos se aplacaron, pero con el tiempo comenzaron a pelear y pelear y pelear todos los días del cristianismo primitivo. Y el apóstol Pablo quedó con canas verdes, por así decirlo, escribiendo sus epístolas, y todas sus epístolas son debates que hacía contra los judíos que enseñaban a guardar los ritos de Moisés y circuncidarse. Y así murió Pablo, y murió diciendo y profetizando que cuando se muera iban a entrar los rapaces y iban a entrar diferentes tipos de doctrinas como las que han entrado a través de los siglos, y peor con la Iglesia de Roma. Pero ahora veamos, cuando termina aquella discusión, el apóstol Santiago termina, él lleva el epílogo, ese concilio, y noten qué es lo que dice, versículo 27. 28. Y vamos a leer 27 al 29. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, porque, escuchen bien, frente a esa discusión de doctrina, ¿quién tenía razón, Pedro o los judíos cristianos que enseñaban que habían que circuncidarlo a los gentiles cristianos y mandarle a guardar toda la ley de Moisés, los ritos de Moisés, porque si no, no serían salvos? Pedro dice que no, somos salvos por la gracia. Lo otro era una dura carga para nosotros los judíos, ha sido una dura carga. Ahora por la gracia y por la fe en Cristo Jesús somos salvos, punto. Termina ese concilio, primero habla Pedro, después habla Santiago, y termina Santiago diciendo esto. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Y el versículo 28, esto es lo importante, que le ha parecido bien, ¿a quién? ¿A quién le ha parecido bien? Al Señor Espíritu Santo que comandaba la iglesia cristiana primitiva, y ustedes se acordarán que en algún momento hemos considerado varios textos de cómo el Espíritu Santo hablaba, decía, determinaba, mandaba, castigaba y hasta mató. Lo mató a Ananías y Zafira por haber mentido en la congregación. Y entonces el apóstol Santiago dice, al Espíritu Santo le ha parecido bien en esta problemática. ¿Qué más? Y a nosotros, en segundo lugar, los apóstoles, no imponerle ninguna carga a los gentiles más que estas cosas necesarias. Ahora, ¿qué había que decirle a los gentiles de toda la libertad que ellos tenían en Cristo? No circuncidarse, no guardar ningún tipo de ley de Moisés. Que, note el versículo 29, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos. Miren el consejo y la orden del Espíritu Santo. Que los gentiles se abstengan. No le dice que le está terminantemente prohibido comer cosas sacrificadas a los ídolos. El abstenerse es provisorio hasta que ellos desarrollen ciencia. Pero que se abstengan por el momento, que se abstengan de las cosas sacrificadas a los ídolos y de sangre, porque era pecado comer sangre, eso sí no tenía nada que ver con la ley ritual y la sangre, y a veces el evangelista dice, ¿cómo no vamos a comer morcilla si ha sido abolida la ley de los animales? No, la ley de los animales inmundos no ha sido abolida, y el comer sangre tampoco. Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de ahogado. ¿Por qué de ahogado? Porque al animal se lo podía ahogar de dos maneras, si era ahogado en el agua, o si se le torcía el cuello al animal, como muchos hacen, en vez de cortarle el cuello a una qué sé yo, un pollo, le tuercen el cuello, entonces queda ahogada y no pueden derramar la sangre, y la ley de Dios era cortarle el cuello y derramar la sangre del animal lo máximo posible, porque es pecado mortal comer sangre con conciencia. Y entonces dice que los gentiles cristianos se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de ahogado, córtenle bien
el cuello o el cogote al animal y derramen hasta la última gota de sangre. ¿Y qué más? Y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Eso se escribe por carta y se reparte a todas las iglesias. Pero hay que hacer una aclaración. Cuando dice acá de fornicación, para empezar, yo lo he debatido muchísimas veces con los evangélicos. Me harté de debatir. Y entonces, ellos decían que acá Dios no prohibía los animales inmundos. Y yo les decía, mire, prohíbe la sangre. Prohíbe comer animales que han sido ahogados, que no se derramó bien la sangre. Y que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos y de fornicación. Y en el contexto bíblico, cuando habla de fornicación, era comer y dedicar a dioses todo tipo de carne. Entonces, cuando dice el apóstol que le ha parecido bien al Espíritu Santo, que no coman animales de fornicación, que era lo que hacían cuando se ofrecían a dioses falsos, animales inmundos. Y está en el libro de Isaías, en el capítulo 65. Léanlo ustedes después. Lee los primeros versículos del capítulo 65, donde dice que comían, o no sé si leerlo porque nos desviamos un poquito y lo leemos o no lo leemos. ¿Sí? Vamos a Isaías 65 entonces, pero no perdamos hecho de los apóstoles porque hay que aclarar algo acá. En Isaías, capítulo 65. Miren lo que dice acá, ¿no? Versículo 1. Fui buscado de los que no preguntaban por mí, o sea, los gentiles. Los judíos a quienes Dios buscó los desecharon a Dios. Fui hallado de los que no me buscaban, los gentiles. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Los gentiles abrazaban la fe con mucho amor y cariño. Pero ahora noten que habla de Israel en el versículo 2. Y de esto tengamos cuidado, hermano, porque es una gran lección. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Versículo 3. Pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huerto y ofreciendo perfume sobre ladrillos. O sea, ¿qué hacían? Sacrificaban a los dioses falsos. Y ahora van a ver ustedes algo. ¿Qué sacrificaban? Versículo 4. Que se quedan en los sepulcros. O sea que hacían reuniones comunicándose con los muertos y ofrecían sacrificios a los espíritus. Que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco, animal inmundo. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y entonces ahí se encendió el furor de la ira de Jehová y mataba a israelitas. Entonces nosotros aprendamos una lección, que hay adventistas que dicen voy a comer mortadela, eso no me hace nada. Voy a comprar salchichas y no se fijan si es de carne, vacuna y ni se fijan si tiene cerdo o no. O compran un picadillo, no le interesa si es de cerdo o si es de carne vacuna. Bueno, ¿cuánto fiambre hay, hermano? Jamón, bueno, creo que mortadela, o no se me hubiera a la cabeza todo los jamones o embutido que hay, ya sea de chancho, diferentes tipos de embutido, y cuando uno le dice eso no se puede comer, no, ¿qué le hace? Yo chancho, no como. Pero hay adventistas que hasta chancho comen.
Pero otros dicen, ah, mortadela, ¿pero qué tiene de malo comer mortadela, comer un panchito, sin saber si el panchito tiene salchicha? El 99,9% de los panchitos que podemos comer en cualquier lugar es de cerdo. Y entonces, cuidado, le decimos, y ese hermano, disculpe, a mí me ha pasado, hermano, muchísimas veces. Y yo le decía, pueblo que anda en pos de sus propios pensamientos. Te muestro con la Biblia que no lo puedes hacer y vos andas según tus pensamientos. ¿Y qué es lo que hace? Lo provocas en la cara de continua ira al Señor. Como dice el versículo 2 y 3, extendí mi mano, ahora veamos no tan solo judíos, sino a adventistas, pueblo rebelde que anda por camino no bueno en pos de su propio pensamiento. No, yo como salchicha, como mortadela, como salame. Pueblo que en mi cara, eso hacemos. No nos interesa. Somos rebeldes y en la cara, pueblo que en mi cara me provoca de continua ira. Quizá nos sacrificamos huertos y ni ofrecemos perfume en huertos, pero sí comemos carne de puerco y a lo mejor nos comemos un locro y no nos interesa si tiene cerdo, si tiene chancho el locro, no. Y el adventista no puede comer un locro con cerdito, porque es pecado. Es provocarle en la cara a Jehová de los ejércitos. Como decirle yo a alguna persona, che, vení, y provocarlo en la cara. ¿Querés pelear? A ver, nos agarremos a trompadas, digamos así. Provocarlo en la cara a Jehová de los ejércitos con un pensamiento mío. No interesa nada lo que diga Dios ni lo que piense Dios. Pueblo que anda en pos de sus propios pensamientos. Pero ahora noten ustedes cómo estaba relacionado el sacrificio. Y eso era la fornicación, de dejarlo al Dios verdadero para adorar dioses falsos, eso era fornicación, ofreciendo animal inmundo. Entonces, al leer en Hechos de los Apóstoles que se abstengan de fornicación, estaba hablando de este estilo de fornicación, el ofrecer animales inmundos a los demonios, a los dioses falsos, comiendo esos animales inmundos ofrecidos a los dioses falsos. Y si la carne era limpia, también era pecado si estaba ofrecido a los dioses falsos. Entonces, lo que dice acá que se abstenga de fornicación, y volvamos a Hechos de los Apóstoles. Entonces yo al evangelista le tenía que hacer esta comparación de texto para que se dé cuenta que qué era considerado fornicación. Y ya vamos a ver enseguida. ¿Qué más es fornicación? Fornicación es dejar la doctrina de Jehová para seguir la doctrina de los dioses falsos. Era fornicación. Y cómo se comunicaban los hijos de Dios con el Dios verdadero, orándole a Dios y ofreciéndole víctimas para el perdón de los pecados. Y cómo se comunicaban los israelitas rebeldes, lo dejaban a Dios y ofrecían animales inmundos a los dioses falsos. Y todo eso era fornicación. Dejarlo al Dios fácil, al Dios verdadero. Los israelitas, considerados, el pueblo de Israel, considerado la esposa de Jehová, fornicaba dejándolo a Jehová, noten, para irse tras otro Dios era fornicación. ¿Y qué ofrecían? En vez de ofrecer animales limpios, ofrecían animales inmundos, que en su caldo, que comen carne de puerco, y en su caldo hay animales inmundos. Y bueno, en el libro de Isaías, capítulo 66, yo les decía a los israelitas que cuando Jehová venga, versículo 15 al 17, vendrá con fuego, con su ira, y matará a todos los pecadores, y menciona en forma especial al chanchito. Porque todos, casi todos, caen al chancho. Y lo menciona a todos los que comen puerco y animales de abominación. Levítico 11, animales de abominación, ya sabemos lo que son los animales de abominación. Son un montón. Y entre eso está el cerdo. Pero acá en Isaías dice que Jehová vendrá a matar a los que comieron carne de puerco. Ahí ya vamos más allá de todos los tiempos, de todos los debates, de todas las ideologías. Cuando venga Cristo en gloria y majestad, matará a todos los que comieron puerco, cerdo y animales de abominación, a menos que se hayan arrepentido. Para que entendamos nosotros como judíos espirituales que no tenemos que olvidar del chanchito y bueno, de animales de abominación, de la vizcacha, del conejo y de cuantos animales
que nosotros podemos comer, o que no tenga escama y aleta, tiene que tener pezuña y hendida y rumiar. Bueno, no vamos a hablar ahora sobre eso. Pero ahora volvamos a Hechos de los Apóstoles y vamos a entender bien que dice, volvamos al versículo 29, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, a cualquier dios falso, eso era sí pecado. Y de sangre, que no coman sangre, o que se cuiden si un animal ha sido ahogado, que no ha derramado bien la sangre, y de fornicación. Y yo les discutí a los adventistas, a los evangelistas, que al decir que se abstengan de fornicación, si no quería decir lo que dice el contexto, que era ofrecerle a los dioses falsos, animales, inmundo era considerado fornicación, ¿cómo podía ser el único pecado? Ahora vamos a lo que me decía el evangelista. No, acá está hablando de la fornicación, del mandamiento. Ah, me decía yo, qué bien. O sea que el Espíritu Santo le estaba mandando a los cristianos primitivos que guarden lo siguiente para salvarse: que se abstengan de ídolos, que no coman sangre, no coman ahogado, y que no forniquen nada más. Y robar, matar, tener imágenes, violar el sábado, deshonrar al padre, el adulterio, no. Yo fornicar, no. Gracias, Señor. Gracias que me lo has dicho. Fornicar no voy a fornicar, pero adulterar sí. No me lo dijiste. Y yo me reía del evangelista. ¿Qué me quiere decir que está hablando? Esta palabrita se refiere al mandamiento, no adulterarás, de la ley de Dios. No, está hablando en el contexto bíblico de la fornicación, de adorar a los dioses falsos y encima con animales de abominación. Eso se le encarga a los gentiles. Y los gentiles, obedeciendo esto, no querían comer cosas sacrificadas a ídolos. Entonces el gentil tenía que averiguar muy bien si la carne de vaca o de cordero había sido ofrecido o no. Si no ha sido ofrecido a un dios falso, la comía. Pero había circunstancias en que no sabían, y al no saber no lo comían. Entonces les encarga Pablo a los cristianos judíos que no lo hagan a los cristianos gentiles, que se atrevan a querer comer, porque el pecado va a caer sobre ustedes. Ustedes hieren la conciencia del hermano flaco, pecan contra el hermano, pecan contra Cristo, y se pierde el hermano por tu culpa y te vas a perder vos. Entonces, frente a cosas sacrificadas al ídolo, hasta el judío tenía miedo. No vaya a ser que yo lo haga comer a mi hermano gentil con conciencia de pecado y Dios me castigue a mí y lo castigue a él. ¿Se dan cuenta qué problemática se había suscitado en la iglesia cristiana primitiva? Y vamos a seguir avanzando, y vamos a ver en el capítulo 14 ahora, y yo no sé si para ir terminando, capítulo 14, Romanos capítulo 14, y vuelve el apóstol Pablo a hablar allí, Romanos 14, y dice así, 14, vamos a leer versículo 14 al 22. Versículo 14 al 22 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús. Mi versión antigua dice que de suyo nada inmundo, mas aquel que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Empero, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor o a la caridad. Ahora escuchen, no arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien. Que el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea que finalmente el reino de Dios no es comida ni bebida. Comemos carne y no nos vamos a perder por comer carne. No es comida ni bebida. Lo dice clarito. ¿Qué nos manda Dios? Que tengamos justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Pero luego dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz, a la edificación de los unos y de los otros. Pero volviendo a los gentiles que no desarrollan ciencia, que se sienten culpables, encarga el apóstol Pablo: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea que yo no debo comer carne con libertad si llego a ver un gentil cristiano. En aquel tiempo, por supuesto, no ahora. Ahora escuchen, todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo.
bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. O sea que, aunque sea lícito comer carne, yo no lo debo hacer. Bueno es no comer carne si yo lo voy a ofender a mi hermano o lo voy a debilitar o lo voy a hacer tropezar. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Si yo como carne, pero como judío con libertad, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena, escuchen bien, hermano, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Oh, yo voy a comer carne igual que me importa el gentil. El gentil lo hacía comer con conciencia de pecado y dice que no me condene, dice, por mi decisión. Mas el que hace diferencia si comiere es condenado porque no comió por fe y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, para que se solucione el problema, miren el consejo del apóstol Pablo. Para que se solucione el problema. Comienza el apóstol Pablo a enseñarle a los gentiles y le enseña para darle ciencia que coman con libertad y que coman con libertad. Pero a lo que les entró la ciencia. Veamos 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículos 19 y 20. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? O sea, no tenía valor. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, pero antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Entonces un gentil cristiano que comía sin importarle, pero le picaba la conciencia, entonces se comunicaba con los demonios. Qué grave la fornicación esa, era con el siervo de Dios, el Hijo de Dios, fornicaba con el diablo. Versículos 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él y ese será el enojo del Señor Jesucristo en esa iglesia con esa Jezabel. Y ahora noten, que termina diciendo el apóstol Pablo para que se entienda y se deje de discutir. Vamos al versículo 25. Que dice, miren hermano lo que dice acá, esta enseñanza le da Dios a todos los gentiles convertidos. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Que quede claro, ustedes gentiles, no piensen nada, vayan directamente, elijan la carne, coman la carne que han comprado y no se pongan a pensar si ha sido ofrecido Dios falso o no. Que no se les afecte la conciencia. Ellos tenían que adquirir esa libertad para no vivir con ese cuco, con ese miedo, que era pecaminoso y de perdición, y de enojo al Señor se lo hacían con conciencia de pecado. Vayan a la carnicería y sin preguntar nada. Quiero esta vaca, quiero esta oveja, quiero ¿cómo se llama bueno, chivito, como decimos nosotros, y pedimos lo que queremos. Y no preguntemos nada si ha sido ofrecido o no a algún Dios. De todo lo que veamos en la carnicería, comamos. Animales limpios, por supuesto. Comamos sin preguntar nada por causa de la conciencia. Y entonces, dice el versículo 27, y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os pone delante, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. O sea que si yo, cristiano, gentil, me invita un amigo no convertido y me pone allí un asado, que yo no piense nada, que no pregunte nada, que coma callado, porque si se me despierta la conciencia que eso es pecado, ya para mí es pecado, y entonces a ese gentil no converso le tenía que decir, perdóname, pero yo esa carne no la voy a comer. Comela, dice Pablo, no preguntes nada, comela, por causa de la conciencia, de todo lo que te ponga, come animales limpios, come sin preguntar nada.
Entonces podía comer la carne feliz, para no ser preso de esa circunstancia. Entonces los gentiles fueron con el tiempo, y nosotros somos gentiles, ¿qué problema tenemos? Ninguno. Vamos y comemos carne, ni preguntamos, ni nos interesa. Con tal libertad y con tal ciencia, que si alguien me llega a decir, che, mirá, este asadito que te acabo de hacer ha sido ofrecido a la diosa Luna, me voy a matar de risa, y decir, vení, dame, que lo voy a comer 2 veces. Exagero la nota. No me interesa, porque ya hemos adquirido ciencia, hermano. Y para ir terminando, entonces el apóstol Pablo dice, versículo 28, le dice que si alguien, versículo 28, le señala y le dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hincha. O sea que el gentil con libertad, que no tenía que preguntar, que tenía que comer, pero si el otro es cierto, ha sido sacrificado al Dios tal. Entonces, no tenía que comer porque tenía que hacer una demostración a ese gentil que comía algo dedicado a un Dios falso, y él tenía que hacer una demostración que él no podía comer porque él no, porque él no creía más en el Dios falso. Miren digamos, lo estricto del tema, y que nosotros leemos y parece, y a lo mejor no lo entendemos por este lado, no nos hemos dado cuenta de qué se trataba y por qué era tan grave. Que si el otro gentil no le dice nada, que no pregunte y coma. Ahora, si el otro dice, esto ha sido sacrificado al Dios Baal, ¿no? Entonces, como cristiano, no puede dar un mal ejemplo y decir, ¿cómo? No, bueno, no voy a comer. ¿Se dan cuenta qué estricta era la religión en ese aspecto para el gentil? Por eso es que se armó tal problema de doctrina y de sentimientos y de emociones, y que los cristianos, en tiempo de esa Jezabel, coman nomás, y los llevaba a que forniquen, como ha hecho la Jezabel, y que coman de los sacrificados a los ídolos. Esa era la Jezabel a la que señala Cristo, y se enojaba el Señor porque estaba provocando a celo con algo que era pecado y de muerte, no pecado mortal, sino que, como dice Pablo, hiriendo la conciencia del hermano flaco, contra Cristo pecáis, y el hermano se perderá, y el que lo hace caer también se perderá. Ahora ya sabemos cuál era la problemática, y termina diciendo en el capítulo 10, en el versículo 31, 10:31, pues si coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Aprender ya la ciencia con el tiempo, que yo como de todo y bebo de todo para gloria del Dios verdadero. No me importa absolutamente nada ya con la libertad, y adquirir la ciencia y adquirir la libertad para no tener toda esa problemática en la conciencia y pecar contra Dios, y se podría perder enojándolo a Dios. Que coma y beba agradeciendo a Dios, glorificando a Dios, y coméis o bebéis o haced todo, o cualquier otra cosa, que sea todo para gloria de Dios. Y ahí alcanzó la ciencia gente. Entonces ahí terminamos con la interpretación de la Jezabel, aquella que lo provocaba a ir a Dios, porque llevaba a todos los cristianos gentiles a pecar terriblemente, y no tienen ustedes cómo herir la conciencia, hacer que violen su conciencia, comer con conciencia del ídolo, y entonces fornicar de esa manera, pecar contra Dios, provocarlo a celo a Jehová de los ejércitos, y entonces Dios lo castigaba al gentil, o lo castigaba al judío gentil, que lo llevaba a esos gentiles sin ciencia a pecar. Y esta Jezabel llevaba, influenciada por el demonio, viendo una problemática de esa naturaleza, sopló sobre ese problema doctrinario y encendió el fuego del problema ese doctrinario, que con el tiempo desapareció. Si Dios quiere, el próximo sábado vamos a ver la segunda interpretación de esa Jezabel y la tercera interpretación de la Jezabel. Terminamos acá. Muchas gracias, hermano, por la atención. Hasta el próximo sábado. Me despido de todos. Jesús los bendiga.